Bienvenidos a Amistad Cristiana Irapuato. Aquí podrás disfrutar los mensajes de todas nuestras reuniones. Suscríbete y activa la campanita. Esperamos que disfrutes el mensaje de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. En Amistad, somos familia. Una historia que yo creo que es muy clara para entender todo esto es la que tenemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, con el profeta Elías, un hombre, como lo describe la escritura, el apóstol Santiago. Bueno, Santiago el apóstol, el hermano de Jesús en la carne, el autor de la carta, hermano de Jesús en la carne, hablando de Elías, dice que él es un hombre que pudo cumplir la voluntad de Dios, que pudo edificar un altar en la tierra y ver el fuego de Dios descendiendo del cielo, aunque él era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y esto es una bendición porque no nos descalifica, al contrario, nos muestra que aquel que está dispuesto, aún a pesar de esta condición que tenemos predispuesta al pecado por todo lo que conocemos que nos fue heredado de Adán hasta nuestros días, y la condición pecaminosa que en algún punto nos lleva a la muerte, y aún esa muerte que no era algo que Dios había dispuesto, es parte del proceso, porque la muerte lo que hace es terminar con la carne. Por eso Jesucristo dijo: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede llevar fruto. Y espiritualmente eso de morir y negarnos a nosotros cada día es una realidad, pero si no queremos experimentar una negación diaria donde la carne sea partida, finalmente la muerte nos va a alcanzar en este cuerpo físico. Y esa muerte física tiene el poder de anular completamente el poder que el pecado tiene sobre nuestra carne, porque la resurrección, hablando de la resurrección de los muertos, no solamente estamos hablando de un evento espiritual. No vamos a resucitar solamente como espíritus fantasmagóricos, como una esencia etérea que se levanta de la muerte y que va a la presencia del Señor. No, en realidad tenemos que ubicar la resurrección desde la perspectiva de cómo el Señor Jesucristo también la experimentó. ¿Cómo resucitó Jesucristo? ¿Solamente como espíritu? ¿Solamente como alma? Él resucitó en espíritu, en alma, pero también en un cuerpo que es glorificado, un cuerpo que tiene la capacidad de que la carne pueda ser restaurada y levantada de la muerte para poder vivir en la eternidad delante de nuestro Dios de forma física. Y así como Jesucristo resucitó en espíritu, en alma y el cuerpo, sin negarnos a nosotros mismos, si llevar la cruz cada día, que implica partimiento de carne y derramamiento de sangre, no nos lleva a ese punto de terminar con la carne, aún la muerte física tiene este efecto donde anula completamente el poder del pecado sobre nosotros. Pareciera que la muerte triunfa, pero en realidad la muerte lo que hace es terminar con el proceso del pecado en la carne para que seamos resucitados en espíritu, en alma y en un cuerpo que, como dice Tesalonicenses, será un cuerpo glorificado para vivir el cielo. El cielo no es solamente un lugar espiritual. El cielo es un lugar físico, es una entidad de gobierno física, es un lugar real. La Escritura nos dice que hay una calle de oro, que hay edificios construidos con piedras preciosas también. Eso dice Apocalipsis, que esa ciudad del cielo va a ser establecida en la tierra. Entonces, el entorno de la eternidad nos habla de una dimensión no solamente espiritual, sino también física, donde nuestro cuerpo ahora, espíritu, alma, todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo glorificado, podrá vivir delante de la presencia de Dios. Cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, y recuerdan que el primer día de la semana va esta mujer con las esencias aromáticas y todas las especies que se usaban para poder embalsamar el cuerpo, porque lo habían bajado de la cruz, y antes de que fuera el día del reposo lo metieron al sepulcro sin darle el tratamiento a su carne, que desde la perspectiva de ellos necesitaba para mantenerlo en el sepulcro. Y cuando ella llega con todo lo que necesitaba para embalsamar el cuerpo de Jesús, Jesucristo se aparece a ella con un cuerpo glorificado y ella no lo reconoce. ¿Se acuerdan que no lo reconoce? Y no se da cuenta porque la manifestación del cuerpo glorificado de Jesús es distinto a la revelación del cuerpo de carne que ella tuvo de Jesús. Por eso, como dice Pablo, aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no podemos conocerlo así. La revelación tiene que continuar y se manifiesta un Cristo glorificado. Ella no se da cuenta, ella lo confunde con el hortelano, y cuando ella le llama cuando él
cuando Jesús la llama por su nombre, ella se da cuenta que es Jesús. Y lo que quiere hacer es ¿qué? ¿Se acuerdan que quiere hacer inmediatamente la mujer? Lo quiere tocar. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, no, a ver, no me toques. Porque este cuerpo glorificado, antes de poder tener interacción otra vez con este sistema del mundo que está bajo corrupción, primero tiene que ser presentado delante del Padre para que el Padre pueda dar su certificación de que es Jesucristo resucitado, que agrada, cumple con su voluntad perfecta, que encontró el agrado del Padre en ese sentido. Y entonces Jesús otra vez en la tierra con ese cuerpo glorificado, espíritu, alma y cuerpo resucitado, ahora en la tierra Él puede volver a estar entre los discípulos bajo el sistema de corrupción sin que el sistema de corrupción tenga un efecto sobre Él. Incluso tú puedes ver a Jesús resucitado comiendo alimento de la tierra, pero ya no tiene el mismo efecto sobre su vida, porque come con ellos en la playa pescado, come miel y ya no tiene los efectos que antes hubiera tenido sobre el cuerpo, porque es un cuerpo glorificado. La dimensión del cuerpo glorificado es totalmente distinta a la dimensión de un cuerpo natural. Sin embargo, a pesar de que estamos en un cuerpo natural sujeto a pasiones, a situaciones humanas, la Escritura dice, Santiago dando testimonio, Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, por la fe también, hablando de la fe, pudo orar y pudo establecer un sacrificio en la tierra que pudo traer agrado al corazón de Dios. Vamos al primer libro de los Reyes, capítulo 18. Sé que es una historia que ustedes conocen, la conocemos desde niños en la escuela dominical, en la enseñanza bíblica que tenemos desde niños, nos enseñan esta historia, pero quiero que consideremos algunos factores que probablemente has leído y no les has dado el peso o la relevancia que realmente tienen. En el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo número 20, primero nos comienza diciendo que entonces Acab, ¿quién es Acab? Acab es el rey de Israel, ¿estamos de acuerdo? Ahora, tenemos que hablar algo acerca de Acab, que es el rey de Israel, porque como rey de Israel entendamos que no solamente recibió un puesto político o social. Cuando hablamos de un rey, particularmente en el ámbito de Israel, no estamos hablando solamente de un puesto político o social. En realidad estamos hablando de un ministerio que de parte de Dios ha recibido Acab para poder gobernar en la tierra. Fíjense cómo somos como creyentes, que siempre consideramos como muy importantes los dones del ministerio o los dones del Espíritu o los recursos espirituales que nos han sido dados para poder funcionar como iglesia representando a Jesucristo en la tierra. Y eso está bien. Pero todos los dones y los ministerios que como parte del cuerpo recibimos, dice Efesios 4:11, dice que Jesucristo mismo estableció a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, para edificar el cuerpo de Cristo y perfeccionarlo, en tanto que el cuerpo de Cristo está solamente ¿dónde? En la tierra. Pero una vez que la iglesia sea llevada por el Señor en esto que conocemos como el rapto o el arrebatamiento y sea recibida por el Señor en el aire para estar siempre en la eternidad con Él y nuevamente venir con el Señor Jesucristo a establecer su gobierno literalmente en la tierra por un periodo de 1000 años, que se llama el milenio en la Escritura, lo que nos está enseñando es que todos los recursos que nos fueron dados en forma de ministerios y en forma de dones solamente tienen una función, cumplen con su propósito, tienen una vigencia mientras la iglesia está en la tierra, nada más. Cuando la iglesia sea llevada ya no serán necesarios el funcionamiento de esos dones. Entonces yo le pregunto, ¿necesitaremos apóstoles, profetas, maestros en el cielo? Dice la Escritura, en aquel día nadie tendrá necesidad de ser enseñado por otro. Todos podremos conocer y ver a nuestro Señor cara a cara y ser enseñados, instruidos directamente por Él. Entonces el ministerio del profeta, del apóstol, del evangelista, del maestro, del pastor, únicamente funcionan mientras la iglesia está en la tierra. Entonces decimos que esos ministerios son espirituales, pero solamente tienen una función terrenal, igual que los dones del Espíritu. Porque tenemos, por ejemplo, don de sanidad. Necesitaremos don de sanidad en el cielo cuando estemos. Ya no será necesario. Necesitaremos un don de milagros o un don de fe o un don de discernimiento de espíritus. No lo necesitamos. En aquel día seremos completa y plenamente perfeccionados, que estos dones ya no tendrán cabida en el cielo.
su función únicamente es mientras estamos en la tierra. Entonces, la situación es que como creyentes pasamos mucho tiempo discutiendo asuntos que tienen que ver con la función ministerial o del don que recibimos en la tierra, y lo que Dios nos ha dado como ministerios eternos no los hemos valorado o no les hemos dado el peso que realmente tienen. Estos ministerios son temporales, son espirituales y siempre funcionan, dijimos, en el ámbito de un tiempo y de un espacio. Pero el ministerio que hemos recibido y que es eterno y que viene de parte de Dios para con nosotros, tiene que ver con dos funciones, la del rey y la del sacerdote. Apocalipsis dice que el Señor nos ha constituido y nos ha tomado de cada pueblo, de cada tribu, de cada rincón de la tierra, independientemente de nuestro contexto, nos ha seleccionado para investirnos con un ministerio que funciona en la tierra, pero también funcionará todavía en el ámbito del cielo. Y como funciona en la tierra y en el cielo, son ministerios eternos. Y estamos hablando del rey y del sacerdote. ¿Qué hace el rey? El rey gobierna en la tierra representando la autoridad mayor, que es la del Señor. El rey no es dueño del territorio, el rey no es dueño de las personas, pero tiene la capacidad de gobernar sobre ellas por el señorío que Dios dispuso sobre él. Usted ha sido puesto en esta tierra como un rey. Su responsabilidad es mayor aún que la que tienen los gobernantes de la tierra, y ellos tienen una responsabilidad tremenda de la cual van a dar cuenta delante de Dios. Pero nosotros, como reyes instituidos por Dios en la tierra para gobernar, tenemos una responsabilidad eterna. Cuando la Escritura dice que el Señor Jesucristo es el Rey de los reyes y el Señor de los señores, no se refiere que Él es el Rey sobre Nabucodonosor o sobre el Rey Carlos III de Inglaterra o sobre el Rey de España o sobre la reina el Rey de Dinamarca o la reina de Holanda, porque todavía tenemos monarquías, algunas de ellas constitucionales en la tierra, que siguen operando. Pero cuando la Escritura dice que Jesucristo es el Rey de los reyes y el Señor de los señores, no se refiere a los reyes de la tierra o a los señores de la tierra. Se refiere que Jesucristo es el verdadero Señor de aquellos que han ejecutado su ministerio en la tierra y lo ejecutarán en el cielo como reyes y señores que tienen el gobierno y la autoridad de Dios para someter todas las circunstancias de un mundo caído a la autoridad de Jesucristo. Ese es un verdadero rey. ¿Y qué hace por otro lado el sacerdote? El sacerdote ministra, presenta la ofrenda, presenta el sacrificio, conecta el cielo con la tierra. El mensaje del cielo lo establece en la tierra para que sea conocido por todos, pero al mismo tiempo toma el mensaje que hay en la tierra para presentarlo delante de Dios y de alguna forma ser un intercesor, un canal. Nuestro mediador intercesor es Jesucristo, pero cumplimos una función de intercesión y ministerial al presentar este mensaje en la tierra, el de Dios en la tierra y el de la tierra presentarlo delante de Dios en el cielo, en la justa medida que esto representa. Nuestro único mediador es Jesucristo, pero somos reyes y sacerdotes constituidos por Él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablamos del rey Acab, el rey de Israel, les digo, no estamos hablando solamente de una función social o política, estamos hablando de un ministerio que este rey recibió de parte de Dios. Y hay un principio: los dones y los ministerios que de parte de Dios recibimos son, número uno, irrevocables. Eso nos enseña Corintios y Romanos, las dos cosas. Nos dice que los dones y los ministerios que hemos recibido de parte de Dios tienen una característica. Número uno, son irrevocables. ¿Qué quiere decir que es irrevocable? Que lo que Dios te ha dado no te lo va a quitar, pero que algún día tú estarás delante de su presencia y vas a tener que presentar el fruto que resulta de la administración de este don o de este ministerio que recibiste. Entonces, como es irrevocable, si tú en un punto de la vida te alejas de Dios y de su voluntad, no pierdes ni el ministerio ni el don. El problema es que ahora ese don y ese ministerio van a estar enfocados como una columna torcida en algo que no tiene que ver con su voluntad, y vas a usar esa capacidad, ese poder, esa autoridad con el fin de construir un altar que no representa la voluntad de Dios, sino la humana. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo pasa con los dones, son irrevocables. Ese es el primer principio. Segundo principio, además de que el don y el ministerio es irrevocable, también dice que el don y el ministerio están sujetos a la persona que ha recibido ese don. Lo dice hablando de uno en específico. El don de profecía está sujeto al profeta, pero aunque se refiere específicamente a eso, en realidad es un principio que aplica para todos los dones y todos los ministerios. Son irrevocables y además están sujetos a aquel quien los recibe. Es decir,
yo determino, yo tengo la decisión de administrar ese don o ese recurso como Dios lo ha determinado en el cumplimiento de su voluntad o de no hacerlo. En la parábola de los talentos de Mateo 25 nos habla de los siervos que reciben un don, un talento, un recurso. Y dice que el Señor, llamando a sus siervos, les entregó ¿qué cosa? Dice, les entregó literalmente sus bienes, toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿De dónde desciende? De lo alto. Y esos dones, esos ministerios son una buena dádiva, es un bien que hemos recibido de Dios, no es nuestro, pero lo ha dejado irrevocablemente a nuestra administración para que entonces nosotros demos un fruto. Les entregó sus bienes y se fue lejos. Pero llegó el día en que el Señor llegó y pidió, dice, llamó a sus siervos para hacer cuentas con ellos. Y hacer cuentas implica evaluar el fruto que se ha manifestado. El fruto tiene 3 medidas: al 30, al 60 y al 100 por 1, según lo que dice Mateo 13 en la parábola del sembrador. Ahora fíjese, en la parábola del sembrador no comienza diciendo 30, 60 y 100 por 1. En la parábola del sembrador comienza diciendo, da fruto primero, ¿a cuánto? A 100, luego dice 60 y luego dice 30. ¿Por qué parece que va a la baja el fruto? No. Lo que pasa es que está hablando de 2 perspectivas. Una, la que tiene Dios desde el cielo, la expectativa que Él tiene sobre cada uno de nosotros, pero también la expectativa que hay de ese don o de ese ministerio de la tierra hacia el cielo. Dios te ve desde el cielo como rey y sacerdote, como alguien que puede entregar las cuentas, el fruto perfecto. ¿Cuánto espera Dios? No espera el 30, no espera el 60. ¿Cuánto espera Dios? El 100 por 1. Él está viendo 130, 160, 30. Pero nosotros estamos en la tierra y nosotros vamos de la tierra al cielo. Entonces nosotros lo vemos 30, vamos creciendo, usando bien el don, 60 y llegamos a hacer una obra terminada, un fruto completo, 100 por 1. Pero Dios nos ve como una obra siempre terminada. Entonces, como Él tiene esa expectativa, Él va a llamarte a cuentas. Y dice que un siervo, el primero, entregó el 100% de lo que había recibido. ¿Cuántos recibió? 5. ¿Cuántos dio? 5. ¿De cuánto fue su producción? 100%. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Luego dice que vino el que recibió 2. ¿De cuánto fue su producción? ¿Cuánto recibió 2? ¿Cuántos dio? 2. ¿De cuánto fue su producción? 100%. Los 2 dieron, de acuerdo a su capacidad, la misma manifestación de un fruto perfecto. Entonces tú no puedes decir, a mí me diste nada más 2, a él le diste 5. No, lo que tú tienes sujeto a tu administración, y como es un don irrevocable, Dios te va a pedir cuentas sobre eso. Él espera el 100% y a los 2 les da exactamente la misma bendición. No cambia ni siquiera un punto, una coma en su declaración para el de 5 con el de 2. Puedes leer el texto, dice, bien siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No le da más o menos a uno y a otro. Pero el siervo que es primero un siervo malo, ¿por qué es un siervo malo? Porque no entendió que el recurso que había recibido no le pertenecía y que tenía que hacer uso de él. Le dijo, siervo malo, y luego le llamó como malo y negligente, es lo que dice la versión Reina Valera, siervo malo y negligente. Y ahorita vamos a ver la diferencia que nos dice Proverbios 6 de por qué razón el altar a veces no funciona como funciona. Proverbios 6 nos habla de eso, pero ahorita vamos para allá. Siervo malo y negligente. Como no diste el fruto que yo tenía la expectativa, porque yo te di un talento, un don de acuerdo a tu capacidad, un don que era irrevocable y un don que estaba sujeto a tu administración, tú debiste darme por lo menos los intereses de ese don. Entonces, fíjate el proceso: siervo malo, negligente, y termina al final diciendo, al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. ¿Ven toda la escala de descomposición y de degradación que puede haber en alguien que es ministro de Dios? Alguien que recibe un don irrevocable, pero que no ha dado el fruto. Siervo malo, luego ¿qué? Negligente y luego inútil. Es una escala de degradación. El rey Acab se degradó, nunca perdió ni el ministerio ni el don. ¿Pero qué hizo? Sometió el don irrevocable a una mala administración por hacer un enlace equivocado. Es Acab, el esposo de la reina Jezabel, una reina extranjera, que estableció esta reina en su influencia un sistema donde el culto principal era dirigido al dios Baal. La palabra Baal significa Señor con S minúscula, un
alguien que está ocupando el lugar del verdadero Señor, que es nuestro Dios. Eso significa Baal. Y cuando estableció el sistema idolátrico a Baal en Israel, ella hizo algo. Dice la Escritura que ella persiguió a los profetas de Dios. Y a los profetas que persiguió los amenazó y les dijo, fíjese lo que hizo Jezabel. Les dio la alternativa. O ustedes como profetas del Dios verdadero, el Dios de Israel, me sirven a mí con su don y con su ministerio, y si no están dispuestos a hacerlo, entonces yo los voy a destruir y los voy a matar. ¿Qué hizo literalmente Jezabel? Jezabel contrató a los profetas de Dios cambiando los tesoros eternos por un salario de la tierra. El día que tú empieces a cambiar, el día que tú empieces a usar los recursos de Dios para tener una ganancia en la tierra, ese día la columna que debe ser recta se ha pervertido. ¿Estamos de acuerdo? Y ellos prefirieron ceder a la contratación de Jezabel en lugar de ser perseguidos o sentenciados a muerte. Y dijeron, ok, vamos a usar ahora nuestro ministerio, vamos a usar ahora nuestros dones, no para Dios, sino para Baal. Eso fue lo que hicieron. Cuando vemos la historia de los 450 profetas de Baal, no crea que fueron profetas cananeos, extranjeros, que se trajeron de otros lugares y los pusieron a servir ahí en el altar. No, eran profetas de Dios que tenían un don y un ministerio divino, pero ahora se corrompieron porque Jezabel los contrató. Ahora, este principio que vemos con la corrupción de Acab es el mismo principio que vemos con Satanás. Fíjese cómo es la fuente de toda perversión y de toda rebelión. Bueno, antes de ver a Satanás, ¿se acuerda por ejemplo de Balaam, el profeta que fue el de la burra que habló? ¿Se acuerdan? Y él fue enviado por Dios para bendecir a Israel, ¿se acuerdan? Y entonces dice Judas, versículo número 11, dice, ay de ellos porque cayeron. Bueno, menciona a Caín, el camino de Caín, la contradicción de Coré, que ahorita la vamos a tocar muy rápido. Bueno, a Caín ya vimos cuál es la rebelión de Caín. Bueno, se los voy a decir rápido. ¿Cuál es la rebelión de Caín? Que Caín Dios lo reconvino, bueno, es entrar en muchos detalles, no voy a entrar, pero cuando Dios lo está llamando para ponerlo a cuentas, no es para juzgarlo, condenarlo, expulsarlo. En realidad Dios quería restaurar a Caín. Dios lo quería restaurar, quería someterlo a un proceso de disciplina para que él pudiera ser restaurado. Le dijo, para tú, Caín, vas a ser maldito de la tierra. Si usted ve la escritura, Dios nunca le dijo, tú vas a ser maldito y ya para mí no. Le dijo, para Caín, Caín, para la tierra vas a ser maldito. Y en realidad es la altura del llamado a que tenemos que vivir nosotros. Por eso Jesucristo dijo, cualquiera de ustedes que quiera seguirme, se va a constituir en un enemigo de la tierra y de su sistema, y los van a encarcelar y los van a perseguir y les van a inventar chismes y los van a juzgar y se va a levantar la suegra contra la nuera. ¿Y se acuerdan todo esto? ¿Por qué? Porque nosotros que somos verdaderos creyentes, para los que están en la tierra somos sujetos de maldición y no nos van a amar. No hay amistad entre el mundo caído y aquello que está destinado a la eternidad. Y aunque Dios quiso restaurar a Caín, Caín dijo, no, grande es tu castigo para ser soportado. El padre al que ama, castiga. Y cuando Dios como padre quería castigar a Caín porque lo veía como un hijo, él rechazó su disciplina, dijo, grande es tu castigo para ser soportado. Caminó en un sentido contrario al de la voluntad de Dios. Ay de ellos porque siguieron el camino de Caín. Ay de ellos porque cayeron en la contradicción de Coré. ¿Cuál es la contradicción de Coré? ¿Quién era Coré? ¿De qué tribu venía Coré? ¿Se acuerdan? Coré venía de la tribu de Leví. Y como levita, Coré tenía un ministerio sacerdotal. Tenemos salmos en la escritura de los hijos de Coré que te hablan de una conexión tan profunda que tenían con Dios. Pero ¿cuál fue su contradicción? Que no pudo reconocer el don y el ministerio que él tenía como sacerdote particularmente. ¿Qué quiso? Anheló el ministerio que Dios le había dado a Moisés y le dijo, yo también soy levita, yo también soy sacerdote, yo también ministro en el altar y en el tabernáculo. ¿A poco Dios nada más habla por ti? Y la contradicción fue que siendo sacerdote y teniendo un ministerio de parte de Dios, quiso la responsabilidad y lo que Dios estaba tratando con otro. Y cuando tú descuidas tu don y tu ministerio anhelando lo que quiere otro, estás cayendo en una contradicción. Y luego de Balaam dice, ay de ellos porque cayeron por lucro en el error de Balaam. ¿Y qué fue? Y de Balaam, Balaam es un super profeta en la Biblia, ¿eh? De Balaam no se dice
Lo que se dice de Balaam en la Biblia no se dice de ningún otro profeta, ni de Elías, ni de Eliseo, ni de Jeremías. De Balaam se dice, Balaam es un profeta de ojos abiertos. Es decir, Balaam profeta, Balaam vidente, profeta, recibe la voz del cielo y puede comunicarla. Vidente, puede ver más allá de lo que dictan las circunstancias, porque tiene una capacidad espiritual para tener el oído y la vista ejercitada en las cosas espirituales. Y de Balaam se dice muchas veces, creo si las cuentas bien, por lo menos son 7 ocasiones que en el libro de Números se dice de Balaam, profeta de ojos abiertos, espiritualmente hablando. Y él, ¿cuál fue su error? Que por lucro, ¿qué hizo? Cambió el uso de su don y de su ministerio, alineado a lo celestial, lo corrompió por las dádivas y los tesoros de esta tierra. Cuando tú usas tu don o tu ministerio para lucrar o para ganar una ventaja con respecto a las cosas de esta tierra, ese día eres una columna torcida, te has pervertido. ¿Vamos bien? Y es el principio que opera con Satanás. Yo les decía, Isaías 14 y Ezequiel 28 nos describen cómo Satanás fue creado por Dios. Y ustedes pueden verlo, acabado en hermosura, lleno de sabiduría, el sello de la perfección, todo lo que sucede con Satanás. Y cuando Satanás se rebela con Dios, contra Dios en el cielo y es echado a la tierra, yo le pregunto algo o le quiero hacer un cuestionamiento. ¿Satanás perdió los dones y los ministerios que de Dios había recibido en la eternidad? Absolutamente no, no los perdió. Entonces la idea de Satanás como un ser que cayó a la tierra y que se deformó y que ahora se presenta como el diablo de la lotería, rojo, con bigotes, pata de caballo, pata de gallo, gola que termina en triángulo, su trinche en la mano, cuernos. Esta idea es una idea pagana y corrompida del concepto. En realidad él no perdió ni uno solo de los atributos que recibió por Dios en la eternidad. Cambió su nombre porque el nombre está conectado al destino y al propósito. Y él perdió su destino y propósito y de ser, ¿cómo se llamaba Satanás antes de ser adversario de Dios con ese nombre? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Lucero, el hijo de la mañana. ¿Y quién es el hijo de la mañana en la escritura? En la escritura, en las profecías, tú encuentras que el hijo de la mañana es Jesucristo. Es decir, había aspectos de la naturaleza de Jesucristo, de la naturaleza divina, en este ángel que en un principio se llamaba Lucero. Y cuando Lucero cae y se pervierte, deja de ser una columna recta para sostener todo el testimonio de la voluntad de Dios, se pervierte, cambia su nombre, ahora es diablo, adversario, Satanás, y se corrompe. Pero él no llegó deformado a la tierra. Por eso Pablo dice, si aún se presenta delante de ustedes un ¿qué? Un ángel de luz para presentarles un evangelio distinto, no le crean, es Satanás. ¿Sí me explico? Él no se va a presentar deforme ni feo. Si se presenta así, sería muy fácil identificarlo. Todos corremos, nadie le hace caso. Pero él se presenta con todos los atributos, con la operación del ministerio, con todos los dones que de parte de Dios recibió, y por eso engaña a tantos. Porque lo que de Dios recibió, uno, es irrevocable, al menos hasta que el día que sea juzgado y llamado a cuentos, no le va a ser quitado. Y dos, está sujeto a su administración ahora para el mal. ¿Sí me explico? Hay una historia muy interesante en el libro de Job. ¿Se acuerda de Job capítulo número 1? Dice la escritura que un día los hijos de Dios, todas las huestes celestiales, los ángeles del cielo, no lo voy a leer porque sería tomar más tiempo, pero se lo comento. Léalo en su casa, Job capítulo número 1. Dice que los hijos de Dios se presentaron delante de la presencia de Dios en el cielo. Y estamos hablando, si vemos niveles, no es el primer cielo, que es el que alcanzamos a ver, donde vuelan los aviones, donde podemos de alguna forma todos tocar el cielo con las manos, ese primer nivel. Segundo nivel, el nivel donde están los astros, los planetas, la galaxia, el universo. Tercer nivel, los cielos, donde solamente habita Dios, que dice Pablo, yo fui llevado. Ni me pregunten cómo, si en el espíritu o en la carne, no lo sé, solamente sé que estuve allá. Igual que Juan, cuando recibe el Apocalipsis, fue invitado al tercer cielo a ver cosas que todavía no habían sido mostradas a nadie. Pero sí me entienden qué nivel del cielo estaban estos Pablo y Juan en este punto de la historia. Y de repente dice que los hijos de Dios se presentan delante de él en el tercer cielo. Y dice que entre los hijos de Dios, ahí formados en la fila, esperando la audiencia con el Señor, ¿quién estaba ahí en la fila? ¿Quién estaba haciendo fila? Dice la escritura que estaba Satanás en medio
en la fila esperando su audiencia con el Señor. ¿Dónde? En el cielo. ¿Por qué razón Satanás todavía tiene la capacidad de entrar a ese nivel y presentarse delante de Dios? Puede hacerlo porque tiene un don, un ministerio que ha sido irrevocable, al menos hasta el día que se ha juzgado. Y yo me pregunto, ¿y los ángeles que estaban ahí también esperando la audiencia, que no se dieron cuenta? ¿No le dijo uno a otro, oye, ¿no sientes como que huele a azufre aquí en la fila? ¿Por qué nadie se dio cuenta? O no dijo, oye, ¿ya viste que debajo de la túnica trae como una cola que termina ahí? ¿No? Nadie se dio cuenta. ¿Por qué no se dieron cuenta? Porque él no se presentó como un ser en estado de corrupción. Él usó sus atributos, sus dones, sus ministerios para colarse hasta la misma presencia de Dios. ¿Se da cuenta? Con Acab sucede exactamente lo mismo. Bueno, ese era un paréntesis. Realmente no era de lo que quería hablar. Versículo número 10, capítulo 18, versículo 20 del primer libro de los Reyes. Entonces Acab, fíjese, ¿qué hace Acab como rey? Acab convocó. Esta palabra es muy importante, la palabra convocar, porque tiene un sentido. La palabra convocar está compuesta de dos raíces. La primera es la palabra con y la segunda vocar. La palabra vocar tiene que ver, o es literalmente la voz que es oída con una finalidad. ¿Cuál? Con. La palabra con es juntar, reunir, congregar. Entonces, Acab está usando, a pesar de que está en corrupción, él usa su don y su ministerio para convocar. Tiene la autoridad de parte de Dios para convocar al pueblo. Emite una voz que convoca, que reúne, que junta. El problema es ¿para qué? ¿Para qué, como reyes y sacerdotes en la tierra, para qué usamos el ministerio y para qué convocamos? La convocación tiene que ver con una voz externa que es oída por todos con la intención de juntar. Hoy en día el sistema de este mundo hace muchas convocaciones de todo tipo, musicales, deportivas, políticas, sociales. La pregunta es, ¿estarán todas ellas alineadas a la voluntad de Dios? No necesariamente. Que se hace uso del don. ¿A quién vas a ver en un concierto? En un estadio. A través del don y del ministerio que cada persona recibió, esa persona tiene la autoridad de hacer una convocación y reúne a un gran número de personas con la finalidad de que edificar algo eterno o algo de la tierra. Simplemente lo dejo ahí, pero sí ven el principio de la convocación. Entonces el rey Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte de Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal, si el Señor, fíjate, si el Señor, S mayúscula, y si Baal, ¿qué es Baal? Señor con S minúscula. Y si Baal, pues entonces vayan en pos de él. ¿Y el pueblo qué dijo? Nada. El pueblo no respondió palabra. Tenemos un dicho mexicano que dice que el que calla. ¿Sabes que muchas veces con nuestro silencio hemos dado más concesiones de las que son necesarias? ¿Que con nuestro silencio hemos cedido a la presión del mundo? ¿Que con nuestro silencio y con mantenernos callados hemos dejado que el mundo pueda levantar un clamor, una voz para convocar a otros a la perdición? Pero bueno, continuamos. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta del Señor. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Pero mire, hay todavía un contexto. Si vamos al versículo número 19, Elías le está diciendo al rey Acab en el versículo 19, antes de lo que leímos aquí. Dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y no solamente eso, sino los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Entonces haga usted cuenta de cuántos profetas contrarios a la voluntad de Dios estamos hablando aquí. 850 profetas contra un solo hombre de Dios. Y aquí yo puedo decirle el principio: si Dios está contigo, ¿quién contra ti? No importa cuántos están en el mundo, lo importante es que tú estés del lado correcto, del lado de Dios. Si tú ejerces tu ministerio, el uso de tu don, la administración de lo que Dios te ha dado del lado de Dios, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Pero tienes que asegurarte
de dónde está tu corazón y dónde está tu vida. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Ok, entonces versículo 22. He quedado solamente yo profeta del Señor, de los profetas de Baal hay 450 profetas. Cláusulas: dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos. Primero, lo que vemos es como elemento de lo que está puesto en el altar es el buey. Y el buey en la escritura nos habla del ministro de Dios. El buey en la escritura es un símbolo del ministro de Dios que en la tierra está arando y labrando la tierra para que entonces el Padre, como el sembrador, pueda venir y echar la semilla que va a producir fruto en la tierra, independientemente del tipo de terreno que sea. Porque tenemos 4 terrenos junto al camino, un suelo que no ha sido preparado para recibir la semilla. Tenemos el de cardos y espinos, que representa el afán y la ansiedad de este mundo. Tenemos los pedregales ahogan la semilla y no la dejan crecer. Entonces tenemos, lo que vemos ahí, el sol sale y la quema porque no tiene profundidad de tierra y no produce fruto. Pero entonces el buey ara la tierra para que el sembrador pueda venir y echar la semilla. El buey en la escritura es un símbolo del ministro. Proverbios capítulo 14, versículo 4 nos enseña algo. Dice Proverbios 14, 4, dice, a ver, lo voy a buscar. Ya está, dice, fíjate, Proverbios 14, 4. Sin bueyes, ¿qué pasa? El granero está vacío. La escritura dice que en el día final el Señor mandará a sus ángeles a cegar la tierra y pondrá el trigo en el granero. Y dice que si no hay bueyes que aran la tierra, que están labrando la tierra para que el Padre eche la semilla, entonces no va a poderse guardar nada en el granero. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey, ¿qué dice? Hay que abundancia de pan. Es decir, los ministros de Dios en la tierra, como bueyes que estamos haciendo o cumpliendo su función, lo que hacemos es preparar la tierra para que haya abundancia de pan. Si no hay bueyes, no hay pan, el granero está vacío y sucede lo que sucedió en el libro de Ruth, capítulo número 1, versículo número 1. Aconteció que hubo hambre en la tierra. Y fíjese qué es lo triste, que los hombres salieron de Belén. ¿Y qué significa Belén? ¿Se acuerda? Belén significa casa de pan. Y salen de Belén, de la casa de pan, para ir a la tierra de Moab. ¿Por qué razón? Porque en Belén no hay bueyes que puedan mantener el granero con abundancia de pan para ser sostenidos. Y cuando salen los varones de Belén y se van a Moab, en Moab mueren Kelión y Malión. ¿Se acuerdan de la historia? Y bueno, y todo lo que sucede. ¿Por qué? Porque como no hay bueyes, no hay abundancia de pan. El buey es el ministro. ¿Dónde lo comprobamos? Pablo dice, yo como apóstol tengo derecho de participar del altar. ¿Se acuerdan cuando él está defendiendo su ministerio en la carta a los Corintios? Y dice, como principio, hablando de él y de su ministerio, ¿qué dice? No pondrás bozal ¿a quién? Al buey que trilla, defendiendo su derecho de participar del altar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién es el buey? El buey es el ministro. Pero fíjese cómo el ministro dice, désenos un buey, y dice ahí, ¿y qué después dice? Córtenlo, versículo número 23, córtenlo en pedazos. ¿Cuál es la función del buey? El buey tiene que ser en un punto partido en pedazos para que tú no lo necesites. Mire, vamos a ver lo que dice, que es Éxodo 32, hablando de los esclavos. A ver, déjenme ver si es Éxodo 32. Hay un versículo, a ver, no es el becerro de oro. Ahorita voy allá. Hay un versículo, o no me acuerdo si es Levítico. A ver, déjenme ver si lo puedo encontrar rápido. Perdónenme, ahorita me vino ese verso a la memoria. A ver, Éxodo 21, 32. Ya por eso me equivoqué. Éxodo 21, 32. Fíjese. Como el buey es un ministro, mire, lea con entendimiento lo que dice este mandamiento de la ley. Dice, si el buey, ¿qué hace? Acorneare ¿a quién? A un siervo, a una sierva. Un siervo o una sierva es un esclavo, el que todavía está en su condición
como ya vi, ¿se acuerda cuando comparamos en Gálatas? Entre tanto que el heredero es niño, inmaduro, no ha crecido, no es en nada diferente de quién, del esclavo, del siervo, aunque sea el señor de todo. Entonces, el siervo o la sierva, el esclavo o la esclava, es aquel que está en una condición de inmadurez. Cuando el buey, ¿quién es el buey? El ministro, dice, acornea al siervo, entonces el dueño, ¿quién es el dueño? El Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiene que pagar? 30 ciclos de plata. ¿Por qué? Porque 30 ciclos de plata es el precio que el dueño paga por la redención del siervo que ha sido acorneado. ¿Estamos de acuerdo? Por eso cuando Jesús fue vendido por Judas, ¿cuánto le pagaron? 30 piezas de plata. ¿Cuánto costó la muerte de Jesús en la cruz? Él murió siendo Dios, tomó la semejanza de un siervo y en la condición de siervo murió en la cruz y se pagó un precio, el precio que la ley demandaba. ¿Cuánto? 30 ciclos de plata. ¿Se da cuenta? Por eso Judas lo vendió por ese precio. La Biblia es exacta. Entonces dice, cuando el buey te acornea al siervo, entonces la corneada del buey sobre el siervo faculta al dueño para poder pagar el precio de la redención. Es decir, no podemos ser redimidos si primero no somos acorneados, heridos, lastimados en la carne por medio del buey. Se lo voy a poner con otro ejemplo. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 12? Eclesiastés 12, versículo 10 y 11, hablando de este principio. Mire cómo lo presenta. Dice Eclesiastés 12, versículo 10 y versículo 11. Dice, bueno, no nada más el 11, el 10 lo vamos a quitar. Perdónenme. Dice, las palabras de los sabios, versículo número 11 específicamente, las palabras de los sabios son como ¿qué? ¿Quién es un sabio? Un buey, un ministro. ¿Qué tiene que hacer el buey y el ministro? Tiene que acornear al siervo. Por eso las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las palabras de los maestros en las congregaciones dadas ¿por quién? Por el pastor. Entonces tenemos pastores, maestros, sabios, ministros de Dios que en la tierra, ¿qué tienen que hacer? Cornear a los que no quieren crecer. ¿Sí me explico? Entonces producen heridas, aguijones, clavos hincados. No me gustó la palabra, me siento incómodo. Esa es la finalidad. Porque si tú no eres lastimado, herido en tu carne con la palabra del maestro, del sabio, del pastor, entonces Jesucristo no puede venir como el dueño a pagar el precio por tu redención. No hay redención si primero la carne no es partida. ¿Y por qué? Lo que leíamos en Éxodo dice, una vez que el buey acornea al siervo y se paga el precio por su redención, que son los 30 ciclos de plata, dice que se tiene que hacer con el buey. El buey tiene que ser muerto a pedradas. ¿Qué implica muerto a pedradas? ¿De qué está construido el altar? De piedras. El buey lo que quiere decir esto es que el buey, que es el ministro, no puede estar todo el tiempo contigo. Una vez que el buey cumple su función, en ti está si quieres someterte a eso para que Jesucristo te redima o prefieres no hacerlo. Pero el buey, mira, la función de un verdadero pastor y maestro es que llegue el punto en que tú ya no necesites de nosotros, porque has crecido, porque ya no estás como un siervo, porque ya has sido todo el tiempo herido, lastimado, como clavos hincados, como aguijones. Por eso la palabra de nosotros no es una palabra para mantenerte cómodo, retenido aquí en la congregación. Si la carne no es cortada, no puede ser subido en el altar. ¿Vamos bien? Entonces, córtenlo en pedazos al buey y pónganlo ¿dónde? Sobre la leña. ¿Qué es la leña? La leña es el madero. La leña es la cruz. Jesucristo llevó sobre sí el madero, llevó la leña para el altar del sacrificio. Fue puesto sobre esa leña para ser consumido por la ira de Dios. Cuando Abraham iba a presentar a su hijo Isaac para ser sacrificado en el monte Moriah, dice la escritura que Isaac llevaba la leña, Isaac llevaba la cruz, Isaac llevaba el madero a lo alto del monte Moriah donde iba a ser crucificado. ¿Y qué llevaba Abraham en su mano? Dice que Abraham llevaba dos cosas. Uno, el cuchillo para cortar la carne, y en la otra mano llevaba el fuego para consumirlo. Cuchillo y fuego, la ira de Dios manifestada en el altar. ¿Sí ve? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, la leña, la cruz. Dice, póngalo sobre la leña,
pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Otro elemento es entonces el fuego. El fuego con el que se tiene que consumar el altar. Pero dice, no lo vamos a poner. Mire, ¿el hombre puede producir fuego? Bueno, de manera natural, ¿el hombre puede producir fuego? Sí. Si el hombre toma, ¿de qué está edificado el altar? De piedras. Si el hombre toma 2 piedras del altar y las golpea una contra otra, ¿el hombre puede producir fuego? Sí. Si el hombre toma la leña, la madera que está sobre el altar y talla una leña una con otra, ¿el hombre puede producir fuego? Sí. Pero ese fuego delante de Dios, todo fuego que el hombre produce bajo el escrutinio de su propia fuerza, delante de Dios es un fuego extraño. El fuego no podemos producirlo nosotros. Si hay un fuego que debe quemar y consumir nuestro altar, debe ser el fuego que viene de parte de Dios. Por eso Elías dice, necesitamos fuego, pero no lo vamos a poner nosotros. Luego dice, fíjese, palabra clave, versículo 24. Invoquen luego ustedes el nombre de sus dioses y yo invocaré el nombre del Señor. Y convocar es una palabra, pero invocar es otra palabra. ¿Qué quiere decir invocar? Tenemos 2 raíces. La palabra vocar, que dijimos que significa ¿qué? Voz. Pero tenemos la palabra in. ¿Y qué quiere decir in? Quiere decir adentro. Entonces, no solamente necesitamos la voz que se proclama por fuera. Muchas de las cosas que hacemos como cristianos es proclamar un mensaje externo. ¡Hey! Aquí está Dios. Vengan, Dios está aquí. Señor, clamamos a ti. Está bien. Pero el principio de la convocación está supeditado al ejercicio de la invocación, que primero es la convicción de la voz que portamos en el interior. Si el templo, el tabernáculo, esta casa está vacía, entonces el mensaje de convocación va a ser a un montón de cosas que no tienen que ver con Dios. Pero si la casa, el templo, la morada está llena con la voz del Espíritu de Dios, esa voz que nos guía a toda verdad, no sabemos qué hacer, pero somos guiados por una voz sobrenatural que está en el interior. Somos guiados por una voz en el interior que nos lleva a recordar lo que hemos aprendido, a revelarnos cosas nuevas que antes estaban ocultas delante de nuestros ojos. Es la voz del Espíritu en el interior la que nos lleva a tomar una determinación, a tener discernimiento frente a algo que desconocemos que va a suceder por delante, porque somos gobernados por la voz del interior. Mire, cuando la Escritura dice que Dios tenía comunión con Adán en el huerto del Edén, no era que Dios solamente estaba así como en lo externo, lo era, pero era la voz de Dios que estaba dentro de Adán la que le daba la convicción de saber cuál era su papel y su lugar en el huerto del Edén. Lo más triste es lo que dice después la Escritura. Cuando el hombre comió del fruto del árbol de la muerte, dice la Escritura, dice que oyó Adán la voz de Dios. ¿Dónde estaba la voz de Dios que oyó Adán después de haber pecado? Dice, Adán oyó la voz de Dios, que ¿dónde estaba? Afuera. Ese es un versículo tristísimo en la Biblia, porque es la primera vez que el hombre no tiene la convicción de la voz de Dios en el interior. Es la primera vez que el hombre tiene la voz de Dios como algo externo. Y cuando tú y yo como cristianos estamos arrodillados, pasando un montón de horas diciendo, Señor, háblame, quiero oír tu voz audible. Está bien, no digo que estás orando mal, pero no es la mejor oración, porque la certificación de la presencia del Espíritu no es algo externo. Es la convicción, Señor, yo no escucho tu voz externa, pero en mi corazón escucho tu voz y tengo la convicción de que tú estás en medio de esta situación. Yo confío en ti. La voz interna, la voz de adentro, es la que faculta la voz que nosotros expresamos por fuera. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces dijo Elías, entonces invoquen ustedes el nombre de sus dioses, yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda por medio de fuego, esa es la respuesta. El que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. Entonces dice el versículo 25, Elías les dijo a los profetas de Baal, escojan su buey, prepárenlo ustedes primero, porque ustedes son más. Y luego les dice, fíjate, invoquen el nombre de sus dioses.
¿qué voz era la que portaban estos profetas que habían sido contratados por Jezabel? ¿La voz de Dios? Ya no, era una voz extraña, era una voz contraria. Yo te pregunto, ¿qué voz habita este templo? ¿Qué voz es la que gobierna tu vida? ¿Qué voz es la que gobierna tus pensamientos? Porque tú puedes invocar, tú puedes manifestar la voz que tienes por dentro. ¿Es la voz de Dios? ¿Estás seguro que es la voz de Dios? Y luego dice, invoquen el nombre de su Dios, pero no pongan fuego debajo. Versículo 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo estaba el templo? Vacío. No había voz, no había quien respondiera. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Podemos estar saltando, brincando. Muchas de las expresiones de nuestra fe son externas. No está mal, entiéndanme, no está mal. Pero si solamente es algo externo y no hay una voz interior que nos impulsa a esas manifestaciones, estamos como los profetas de Baal. Ellos están frente al altar, bailando, cantando, clamando, pretendiendo que una voz que no portan sea manifiesta. No va a suceder nada. Muchas de nuestras expresiones cristianas tienen que ver con lo externo. Pero ¿cuándo va a suceder que nuestra manifestación externa tenga que ver con la voz del interior y que podamos decir y hacer cosas sin tener un contexto de nada que nos sean reveladas directamente por Dios? Eso es lo importante. Bueno, continuamos la lectura. Entonces, saltando cerca del altar que habían hecho, versículo 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: griten en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, a lo mejor duerme, hay que despertarlo. Y fíjate qué hacían ellos. Ellos clamaban a grandes voces. ¿Alguien se acuerda de memoria lo que dice Jeremías capítulo 33, versículo 3? Estoy seguro que se lo saben. ¿Qué dice? Clama a mí, ¿y qué? Y todos nos quedamos con esa parte del versículo. No, el teléfono espiritual de llamadas de emergencia. Clama a mí, yo, Señor, estoy clamando desde la mañana hasta el mediodía. Y mira, estoy haciendo para que... Sí, dice, clama a mí. ¿Y qué dice después? Y yo te responderé. Pero también el mismo versículo nos dice de qué forma viene la respuesta de parte de Dios. Y la respuesta de Dios para el que clama no viene a la medida o al tamaño o a la dimensión de lo que yo estoy esperando. Porque entonces, Señor, estoy clamando a ti porque tengo este problemón. Sí, yo te voy a responder, pero la respuesta no viene a la medida de lo que tú esperas. Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué dice después? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que ¿qué? Entonces la respuesta de Dios para muchos de nuestros problemas no van a venir en paquete de la manera en la que nosotros esperamos. La respuesta de Dios siempre va a venir a nosotros en forma de ¿qué? De enseñanza. Y la enseñanza te va a doler. Por eso Pablo usa estas dos frases. Dice: en todo fui enseñado y en todo he aprendido. Y el ser enseñado tiene que ver con la disposición de estar humillado delante del maestro para que él me enseñe. He aprendido es la circunstancia, lo que me tocó vivir. Yo no quería, pero se presentó. He aprendido. Pero ser enseñado, que es esa parte que dice Pablo, en todo he sido enseñado, es: Señor, yo me humillo delante de ti como maestro para que cuando yo clame a ti, lo que tú tengas que decirme, aunque no tenga la medida de lo que espero, yo estoy dispuesto a recibirlo porque tú me estás enseñando. ¿Sí se da cuenta la diferencia? Bueno, nos queda poco tiempo, vamos a avanzar. Dice, y ellos clamaban, versículo 28, a grandes voces. ¿Y qué hacían? Se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre. ¿Hasta qué? Hasta chorrear la sangre sobre ellos. Ok, ¿ellos edificaron altar? Sí. ¿Tenían los elementos puestos? Sí. ¿Partieron la carne del buey? Sí. ¿Derramaron la sangre? Se cortaban, se zanjaban el cuerpo con lancetas y la sangre chorreaba. Entonces fíjate cómo ellos tienen partimiento de carne y tienen derramamiento de sangre. ¿Sí se da cuenta? Van bien, ahí van, pero no es suficiente. Sigue la lectura.
Versículo 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse sacrificio. Pero no hubo, otra vez dice, no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni tampoco quien escuchase. Nuestro Dios tiene una voz que ha puesto internamente en nosotros. Nuestro Dios clamamos a Él y Él nos oye, nos escucha. Qué impresionante versículo aquel que dice que el Señor inclina su oído para escuchar la oración de los santos en la tierra. Dios mismo. ¿Te imaginas a Dios descendiendo de su trono, inclinando su oído para escuchar tu oración? Pero para ellos no hay ninguna de estas cosas. Versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. ¿Y qué hizo Elías? Número 1, arregló el altar del Señor. ¿Cómo estaba el altar del Señor? Estaba arruinado. ¿Qué cosas has permitido en tu vida que hasta este día han dejado ese altar en ruinas? Y Dios va a responder. Y Dios va a descender el fuego. Pero el primer paso es que tienes que arreglar el altar. Y arreglar el altar tiene que ver con arreglar tu vida, preparar tu vida para poder contener el peso de la gloria de Dios. Fíjate, arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, de Jacob, al cual había sido dado palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre. Mire, yo quiero llevarlo a un versículo rápidamente. A ver, vamos a Éxodo 24, versículo 3 y 4. Creo que es este. Hablando de las 12 piedras. A ver, déjenme ver si es este. Fíjese, Éxodo 24, 3 y 4. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y dice, y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Y levantándose de mañana, ¿qué hizo Moisés? ¿Edificó qué? Un altar al pie del monte. ¿Pero qué hizo después? Edificó un altar, pero también edificó ¿qué? ¿12 qué? 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Entonces cuando Elías toma las 12 piedras, lo hace en referencia a las 12 columnas que también levantó Moisés como columnas labradas para poder manifestar la gloria de Dios en el pueblo de Israel. Es lo mismo, vea cómo el mismo principio simplemente lo estamos viendo en diferentes momentos. Sigamos con la lectura. Dice entonces que tomó Elías las 12 piedras, versículo 32, y edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una ¿qué? Una zanja alrededor en que cupieran 2 medidas de granos. Hizo una zanja. ¿Qué es la zanja? La zanja delimita. La zanja es un tipo de cobertura. La zanja muestra la separación. Otra palabra que en la Biblia tiene que ver con separación es la palabra santificación. Es decir, mantiene protegido, mantiene cubierto, delimita aquello que es santo de lo que es profano, marca un espacio, una separación entre lo que es de Dios y lo que es de la tierra. Es una zanja. Tiene que ver con cobertura, tiene que ver con protección, tiene que ver con los límites que Dios pone para salvaguardar lo que es santo. Como en Génesis 1:1 cuando dice que Dios separó 2 naturalezas opuestas, la luz de las tinieblas, y puso límite a cada una de ellas. La zanja representa esa cobertura donde Dios provee protección y cuidado para que pueda mantenerse a salvo lo que Él ha reservado para sí mismo. Entonces pidió la zanja. Versículo número 33, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña y háganlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, háganlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. ¿Cuántas veces llenó de agua la zanja Elías en total entonces? 3 veces. ¿De cuántos cántaros? ¿Ya lo leyeron?
¿Cuántos cántaros eran? Eran 4 cántaros. ¿Cuántas veces? 3. 4 por 3, 12. 12 cántaros de agua. ¿Por qué 12 cántaros de agua? Cada una de las tribus de Israel tenía que ser ¿qué? Completamente bautizada. Fíjese, dijimos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de lavar la carne, la cabeza, los intestinos, las patas? Bueno, los cántaros de agua que fueron derramados sobre el altar y que terminaron en la zanja, recogida toda esa agua, tiene que ver con un bautismo, con un lavamiento. Cuando Dios, antes de hacer el pacto con Noé del arco iris, dice que cuando Noé ofreció el holocausto, el fuego que estaba en el holocausto subió como un olor agradable delante de Dios. Y que a causa de ese olor agradable, Dios, como una señal del pacto, estableció el arco iris para que diera testimonio. Y dijo el Señor: jamás volveré a destruir la tierra ¿con qué? Con agua. Eso fue lo que pasó después. Pero antes de que Noé construyera el altar y viniera el fuego de Dios para consumirlo, ¿qué sucedió? Primero la tierra tuvo que ser completamente bautizada. ¿Cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. ¿Sí me explico? Y la tierra fue bautizada, completamente purificada, completamente con el agua de Dios, para que después el holocausto el altar de Noé pudiera funcionar. Lo mismo pasa aquí. Primero tiene que ser bautizada cada tribu de Israel. Ahora fíjese, eran 12 tribus de Israel. ¿Cuántos apóstoles son? 12 apóstoles. ¿Y dónde estamos fundamentados? Cristo el fundamento, y luego dijimos la enseñanza apostólica. Si no somos bautizados, purificados, limpiados a través del bautismo de purificación que nos da la enseñanza apostólica, no podemos edificar después absolutamente nada. ¿Vamos bien? Ok, vamos a terminar. Bueno, esta sesión, todavía faltan cosas. Pero dice, versículo número 35, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, versículo número 38 dice: cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolos, todo el pueblo se postraron y dijeron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Y yo quiero decirle, este día como congregación tenemos la oportunidad de levantar un altar que está arruinado, arreglar las piedras, poner la carne sobre el altar, ser bautizados con el agua, que la leña esté puesta y que el fuego de Dios venga a nosotros. ¿Para qué? Para que todos en esta ciudad puedan decir: el Señor es Dios, el Señor es Dios. ¿Vamos? Así es. Bueno, ya no quiero ni siquiera decir cómo terminaron los profetas de Baal, porque ¿no? Prendan a los profetas de Baal para que no escape ninguno de ellos. Una vez que establecido Dios el verdadero ministerio que da una manifestación de Él en la tierra, todo lo demás es totalmente decapitado. No hay cabeza de corrupción. No hay ningún ministro que pueda levantarse en contra de lo que Dios ha determinado. Los llevó Elías al arroyo de Sisón y allí los degolló. Cortó la cabeza de aquellos que se habían levantado en principio como ministros de Dios, pero que luego lo habían traicionado, se habían corrompido. Mire, hemos visto los elementos del altar, pero no nos podemos olvidar que hay un ministro que presenta el sacrificio. Si Dios nos permite, más tarde vamos a ver ese punto, pero por el momento hasta aquí lo vamos a dejar. ¿Vamos bien? Gracias por ver este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para ti. Te dejamos con nuestras actividades semanales.
Recuerda que en Amistad Cristiana somos familia. Hasta la próxima.